Imagina que eres Alicia cayendo por la madriguera del conejo, pero en lugar de encontrarte con un mundo de maravillas, te adentras en el laberinto del corazón roto. En esta escena 2 del primer acto, titulada Alicia en el País de las Rupturas, explorando el laberinto del corazón, vamos a desvelar los secretos detrás de las rupturas amorosas, esas banderas rojas que a menudo ignoramos, y cómo transformar el profundo dolor que sentimos en ocasiones en un catalizador que nos impulse a redefinirnos y que el miedo a la soledad se convierta en una invitación para enamorarnos profundamente de nosotras mismas. Quiero que pienses en un momento en el que sentiste cómo el mundo se desmoronaba a tu alrededor por una ruptura. ¿Cómo manejaste esa marea de emociones? Investigaciones recientes, como las llevadas a cabo por la Universidad de Yale en colaboración con el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales, han revelado que el dolor emocional de una ruptura activa regiones cerebrales asociadas con el dolor físico. Estos estudios, publicados en revistas científicas de renombre como la Psychological Science y Journal of Neuroscience, subrayan la intensidad y el impacto profundo de nuestras heridas emocionales. Utilizando resonancia magnética funcional, los investigadores observaron cómo las áreas del cerebro que procesan el dolor físico también se activan durante la experiencia de dolor emocional, como el rechazo o la pérdida amorosa. Estos hallazgos no solo destacan la complejidad de nuestras respuestas emocionales ante la pérdida, sino también cómo esta experiencia puede remodelar nuestras percepciones y comportamientos futuros. La doctora Brené Brown, conocida por sus investigaciones sobre la vulnerabilidad y el crecimiento personal, nos enseña que las rupturas no solo nos desafían, sino que también ofrecen oportunidades únicas para el autodescubrimiento y la resiliencia. Al enfrentarnos a la vulnerabilidad de abrirnos al dolor, podemos sanar de manera profunda y descubrir una fortaleza que ni siquiera sabíamos que poseíamos. En esta escena no solo exploraremos los desafíos emocionales de las rupturas, sino que también te entregaré herramientas prácticas y ejercicios para redescubrirte, fortalecerte y avanzar con valentía hacia un nuevo capítulo de tu vida. Bienvenida de nuevo a Del Ouch al Soy Lola Buff, la mujer detrás de este monólogo que te llevará a través de un viaje por el intrincado laberinto del dolor y el placer. Hoy nos adentramos en un territorio familiar, pero muchas veces desconocido, el país de las rupturas. Así que prepárate para sumergirte en una conversación honesta y transformadora. Toma tu bebida favorita, súbele el volumen y encuentra un lugar cómodo para tu nutrición. Como dijo una vez Brené Brown, la vulnerabilidad no es ganar o perder, es tener el coraje de aparecer y ser visto cuando no tenemos control sobre el resultado. Empecemos. Hoy iniciamos esta escena con la pregunta que le hizo el gusano a Alicia cuando tienen su primer encuentro, donde él le pregunta, ¿quién eres tú? Y ella, en su estupor, le responde, no lo sé, he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Yo ya no soy yo y ni siquiera puedo explicarlo. Y me encanta iniciar esta nueva escena con esta pregunta de ¿quién soy yo? Porque muchas veces lo que nos sucede al estar en una relación de pareja es que nos integramos tanto en la vida del otro, en el ser del otro, en los sueños del otro, que terminamos perdiéndonos de nosotras mismas. ¿Cuántas veces has terminado una relación de pareja y te has mirado en el espejo y no te reconoces? Yo no creo que sea la única que haya pasado por esa sensación de experimentar una separación de pareja y mirarme en el espejo y decir, ¿quién carajos es esta mujer que estoy viendo? La desconozco. Porque por lo general nos hemos perdido y nos hemos fusionado tanto en el otro que hemos perdido nuestra esencia, lo que nos gusta, la mirada sobre nosotras mismas, la preocupación sobre nuestras necesidades y nuestro cuerpo. Nos olvidamos por completo de nosotras mismas y de nuestra existencia y de nuestras prioridades. Entonces me encanta de que haya llegado este tema
y que gracias a esa reconexión con mis comunidades en las redes sociales, de las cuales me perdí más de 2 años y que obviamente te he compartido un poquito sobre parte de esa historia en el anterior episodio del podcast, que si no lo has escuchado, terminando este te invito a que vayas y lo escuches porque es parte fundamental de este proceso. Pero ¿qué sucedió? Cuando empiezo yo nuevamente a conectar con mis comunidades y a compartir qué había pasado conmigo en todo este tiempo que me desaparecí y que comparto que viví hace un año un proceso de ruptura de una relación amorosa que me quebró y que fue el motor que me impulsó a poder trabajar fuertemente en mi transformación personal durante un año y que ya desde ese nuevo lugar volvía nuevamente a reconectar con mi labor, con mis espacios, con mis comunidades, y en respuesta a ello fue muy hermoso porque empecé a recibir un montón de mensajes de mujeres que me decían: estoy pasando por un proceso de duelo que se me está convirtiendo en un infierno la vida, no sé cómo transitarlo. Me encantaría que me puedas dar una luz, una guía que me permita poder salir de este hoyo negro en el que me encuentro. Y gracias a esas mujeres valientes que me escribieron por interno y que me pidieron esa guía, es que estamos desarrollando esta nueva escena de The Lounge para ti, que sea un entrenamiento espectacular para tu proceso de sanación y de transformación. Porque más allá de la ruptura hay un proceso de duelo. Y el duelo se puede traducir a que es un dolor emocional que sentimos cuando experimentamos una pérdida. Sea la pérdida de un ser querido que quizás ha muerto, sea la ruptura con una relación que era supremamente importante y vital en mi vida, como lo puede ser un hermano, un padre, un amigo o incluso, en este caso, como vamos a estar hablando hoy, de la pareja. Y a nivel de la psicología, hay varias teorías desarrolladas y la más importante ha sido a través del mensaje de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella habla sobre las 5 etapas del desarrollo del duelo y que estaremos a través de esta escena desarrollándolos, desmenuzándolos. Pero en medio de toda esta investigación, porque yo soy así súper nerd y comprometida, cuando quiero hablar sobre algo, necesito sentirme completamente segura para transmitir un mensaje. Entonces ha sido una semana de mucha investigación, de lecturas, de documentales, de escuchar a otras personas y otras visiones con respecto a este tema que son los duelos, para poder construir como mi propia versión de la historia. Y quiero partir de algo muy importante que aprendí hace ya varios años cuando me especialicé en escrituras para la imagen. Fue una de mis maestras que me enseñaba sobre guión para televisión, la estructura de cualquier guión que vamos a construir, que siempre parte de la estructura del viaje del héroe. Entonces me encanta partir desde allí. Vamos a hacer un viaje de nuestra heroína interior a través de esas etapas del duelo que nos permitan tener un proceso de transformación, porque finalmente el viaje del héroe es como recibir una llamada de la vida a través de una situación incómoda que nos saca de nuestra zona de confort, nos lleva a un llamado a la aventura, y a través de ese llamado a la aventura todos los pasos que vamos viviendo van siendo retos, obstáculos, nos vamos encontrando con mentores, con enemigos, con un montón de retos, hasta que al final nos encontramos con una gran prueba que ha sido nutrida por ese camino y que nos permite poderla pasar y volver nuevamente a nuestra realidad en un estado de transformación infinito. Y siento que los duelos y las relaciones de pareja que terminan en una ruptura son parte fundamental para nuestro viaje del héroe. Y por eso me encanta y me apasiona poderlo referir con esa historia de Alicia en el País de las Maravillas, que es una historia que todos, yo creo que la mayoría de personas hemos visto cuando éramos niñas, pero que la invitación ahorita como parte de este proceso de nutrición es que vayas y la veas en este momento con tus ojos de adulta y vas a descubrir la cantidad de mensajes tan impresionantes que tiene esta película para nosotros.
Para empezar, en este mundo y en esta realidad de la que siempre estamos disconformes y nos estamos quejando y quisiéramos cambiar por nuestro mundo imaginario, donde creemos que todo aquello que imaginamos es lo correcto y viviríamos una vida de encanto y de satisfacción, cuando llegamos y la vida nos lleva allí a través de la madriguera del conejo y caemos en ese mundo de imaginación que creíamos correcto y nos damos cuenta de que, sorpresa, estamos allí metidas en situaciones absurdas, retadorcísimas, en un mundo de locos. Y es que a la final todo parte de ello, de nuestro mundo interior. Nuestro mundo se encuentra en tanto caos, se encuentra en tanta revoltura, se encuentra en tantas historias grises y pajazos mentales que nos estamos metiendo todo el tiempo de cómo vivir la vida, que no nos damos cuenta que ese mundo interior se encuentra tan contaminado que termina creando nuestra realidad en un mundo de locos. Entonces, ¿hacia dónde debemos empezar a ver la mirada? Y la invitación en este día con todo lo que te voy a compartir es de que empecemos a llevar la mirada de nuestra piel hacia adentro, porque siempre hemos estado tan acostumbradas de mirar de la piel hacia afuera, de buscar culpables en los otros, de hacernos las víctimas de nuestros problemas y situaciones y pocas veces nos hacemos responsables de nuestros propios asuntos. Y en este tema de las rupturas de pareja siempre vamos a tener dos caminos. Uno, o le echo la culpa al otro y lo maldigo y digo ese hijo de madre que me hizo esto y esto y esto y esto y que puede que sea verdad, o voy a tener otra ruta donde voy a decir este dolor que me ha hecho sentir esta relación que ha sido construida entre dos locos que no lograron comprenderse en su lenguaje de locura, pues yo lo voy a tomar como la gasolina que impulse la transformación de este dolor que estoy sintiendo para que se transforme en una nueva conciencia, en una nueva forma de ver la vida. Y que esa es la invitación en este día, de que podamos llegar a un punto, tal vez no ahora, porque vamos a pasar por diferentes etapas de ese duelo, pero de que llegues en ese momento de transformación contigo misma, de que también puedas mirar hacia atrás y en lugar de quejarte o victimizarte, de que puedas decir gracias vida, gracias expareja, gracias universo por todo esto tan hermoso, este regalo tan maravilloso que me has regalado y que me ha permitido crecer, evolucionar, transformarme, habitarme desde una mirada completamente diferente. Siguiendo el viaje de nuestra heroína, ingresamos a la primera etapa, que es la llamada a la aventura. Es esa situación donde nuestra vida cotidiana viene y nos pone en una situación completamente incómoda que nos saca de nuestro centro, que nos invita a ir más allá. Puede ser una etapa, si hablamos de las rupturas, completamente de vulnerabilidad, porque a partir de ello tenemos sí o sí que aperturarnos a experiencias de crecimiento y de autoaceptación. La doctora Kübler-Ross nos habla de que esa primera etapa del duelo es la negación. La negación es la primera reacción a la pérdida. Es el mecanismo de defensa que amortigua este golpe inmediato de la ruptura. Imagínate que desde la perspectiva de la neurociencia, la negación está vinculada al sistema límbico del cerebro, particularmente a la amígdala, que es la que regula las emociones. ¿Sí? La amígdala puede desencadenar una respuesta de lucha o de huida. Y en el caso del duelo puede optar por la huida al negar la relación para evitar el dolor. Entonces imaginemos que en este momento Alicia, en ese país de las rupturas, está enfrentando la ruptura de su ser amado. Y sigue llamando y enviando mensajes a su ex como si nada hubiera cambiado. En muchas ocasiones este comportamiento lo que refleja es la incapacidad para aceptar de que la relación ha terminado. Hombre, y es que pongámonos la mano en el corazón. Y una ruptura es mucho más dolorosa cuando ha sido el otro el que ha tomado la decisión de terminar la relación. Es como tocar y meter el dedo en la llaga directamente con nuestra vulnerabilidad, porque nos sentimos rechazados, porque el dolor se hace mucho más hondo,
porque era algo que no esperábamos o que estábamos retrasando o que estábamos allí en un montón de conflictos, por más de que nos dábamos cuenta que estábamos en una relación que no nos aportaba tal vez, de que no nos hacía sentir felices, de que estábamos montadas en una película de fantasía, por allá quizás buscando soluciones que no tenían nada que ver en el caso. Y entonces muchas veces cuando es el otro el que viene y toma la decisión de que ya no quiere seguir más con nosotros y que tiene argumentos de total validez para tomar esa decisión, como te comenté en el episodio pasado, mi expareja, el argumento que me dio cuando terminó la relación, porque fue él el que tomó la decisión, me dijo de que él no quería seguir conviviendo con una persona que no podía resolver la parte emocional de una manera diferente. Cuando vienen y te dicen, por tu culpa se terminó esta relación, pues obviamente que te sientes culpable. Y en esa etapa de negación, entonces, ¿cómo te sientes? Como un pepino. Te sientes mal, te juzgas, sobreanalizas un montón las situaciones, estás allí sumergida en el dolor, en no aceptar de que, huepucha, la persona que vive aquí cogió sus 3 chiros y se fue, me dejó sola aquí en este espacio vacío que está cargado de recuerdos y de que no tengo la posibilidad en el momento de tal vez irme a vivir a otra parte para, como no, es a enfrentarse 100% con la realidad de que estás ahora sola, de que la relación terminó, de que la cama que estás compartiendo se siente vacía porque no está el bultito al lado con el cual te despiertas y te da un besito de buenos días. Ya no está la persona con la que tienes parche los fines de semana para verte una película. De que en lugar de buscar películas de comedia, ahora empiezas a ver todos los dramas que te conectan con el dolor para poder desfogar allí y justificar el llanto, porque obviamente nos sentimos avergonzados de llorar. Entonces, esta etapa de negación es muy importante vivirla. ¿Por qué? Porque allí es donde nos permitimos ser vulnerables. Como lo dice la doctora Brown, es vital reconocer que no somos nuestras relaciones fallidas, pero ¿cómo poderlo reconocer? Pues entrando en esa vulnerabilidad. Y me encanta de que este término de vulnerabilidad haya llegado. Lo trajo el universo a través de una de mis maestras con las que estoy llevando un proceso de transformación y de expansión. Nos compartió sobre las teorías de la doctora Brown, que empiezo yo a estudiar y digo, claro, eso es. Partir una ruptura desde aceptar nuestra vulnerabilidad y darnos cuenta de dónde estamos, de que nuestra relación ha fallado, de que tenemos un montón de conflictos en nuestro interior, de poder procesar como toda esta negación que a la pérdida nos permite vivirlo y experimentarlo y poder trascender, poder ir más allá. ¿Qué es importante en este momento del duelo que estamos enfrentadas a la negación y que muchísimas personas hablan, que es el contacto cero? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos es al opuesto, ¿no? A ir a buscar al otro, a decirle, por favor, perdóname, mira, he estado reflexionando, me he estado dando cuenta de que yo realmente, no, dame la oportunidad, sigamos hacia adelante, por favor, replantémonos las cosas, busquemos una terapeuta que nos ayude a mejorar la relación, hagamos esto, lo otro. Claro, tienes como esa necesidad de negar la situación y de impedir de que eso suceda y buscar a toda costa de cómo salvar tu relación, de cómo salvar tu matrimonio, de cómo evitar este dolor de la ruptura y de la pérdida. Entonces, allí es muy importante sí tener como consejo muy práctico evitar el contacto con el otro. Ya sea porque yo tomé la decisión o ya sea porque el otro tomó la decisión, hacer un contacto cero. Si tienes necesidad de bloquear los chats, de bloquear las redes sociales, de pedirle a tus amigos y familiares de que no vuelvan a hablarte de esta persona, va a ser ideal. Resulta ser un reto muy grande para aquellas personas que tienen hijos en común, porque obviamente, y más cuando los hijos son pequeños, que necesitan pues haber una comunicación entre los padres, pero siento yo de que es importante de que tú busques ayuda y orientación sobre cómo manejar esta relación ahora en esta nueva etapa donde tengas esa oportunidad de tener este contacto cero. Puede ser que busques a través de una hermana, o de un familiar cercano, de que haya esa comunicación para coordinar los horarios, los puntos de recogida, donde evites poder hablar o entrar en contacto. ¿Por qué?
porque siempre van a haber reclamaciones, porque siempre van a haber peleas, porque siempre va a haber culpas, porque siempre van a haber llantos y son situaciones que quizás no le aporten en este momento a tu proceso que necesitas vivir, que tiene 5 etapas en ese viaje de transformación que necesitamos tener, vivir y experimentar el tiempo que le tome a cada uno. Hay duelos que se construyen en un mes, ya estás lista, pero pueden haber duelos que nos tomen un año. ¿Sí? Y hablando sobre eso, si yo me pongo en perspectiva, cuando yo estaba en mis 20s, que digamos no tenía como una idea del amor romántico, estaba muy enfocada en mi desarrollo profesional y no quería que nada viniera a interferirme con ese desarrollo profesional, yo me tomaba las relaciones muy light. Prácticamente que si yo veo la ruptura y estas etapas, pues yo las vivía totalmente diferente porque prácticamente que yo terminaba una relación y estaba diciendo next y buscando quién era el siguiente para acompañarme durante un par de meses más. Pero es muy diferente a cuando ya estás en los 30s, con relaciones quizás más serias, donde empiezas a construir una relación, que ese proceso de duelo va a tomarte quizás un poco más de tiempo. A las que tenemos más de 40, donde estas rupturas, estas separaciones, pues nos confrontan de una manera totalmente diferente, cuando ya hay otras situaciones de valor para nosotras mismas que son más de peso y que quizás una ruptura venga y te tome mucho más tiempo de depurarla, de vivirla, de experimentarla. Entonces, ¿a qué te llevo con esto? A no meternos en moldes. No importa si tenemos 20, 30, 40, 50, 60, la realidad es que cada ruptura nos va a traer un proceso doloroso que nos conecte con el dolor, que nos conecte con ciertas etapas que tenemos que vivir para poder pasar al siguiente nivel. Lo que sí es importante es ojalá poder conectar con esta experiencia de la ruptura que nos permita sanar, transformarnos y que cuando diga next, que ya estoy lista y preparada para esa siguiente relación o aperturar mi vida a que llegue, aparezca otra persona u otras experiencias, pues yo no estar sangrando encima de los otros que nada tienen que ver con esta situación mía personal. Entonces es muy importante y por eso la invitación a poder empezar a ver y a reconocer cómo vivir un duelo que nos ayude a transformarnos. Y siguiendo con este viaje del héroe, entonces la segunda etapa que tenemos allí con nuestra heroína es el encuentro con el mentor y el cruce del umbral. Entonces allí es cuando la persona encuentra un guía o una guía que puede ser un amigo, un terapeuta o incluso recursos como lo pueden ser los libros y los podcasts que nos ayuda a comenzar a procesar las emociones. Y la emoción que viene en esta segunda etapa del duelo pues se llama ira, ¿sí? Y esta ira es el impulso necesario para poder cruzar este umbral y enfrentar la situación dejando atrás a la llamada negación. Entonces la ira surge cuando la realidad de la pérdida se instala. La persona que está en duelo puede sentir rabia o hacia sí misma o hacia su expareja o incluso hacia el universo y decir qué vida de mierda, por qué estoy viviendo esta situación y estar en conflicto con el mundo entero. Desde la perspectiva psicológica, la ira es una forma de enmascarar la tristeza profunda. Sí, expresar la ira puede ser un paso saludable en el proceso del duelo, ya que nos permite liberar las emociones que han estado reprimidas. ¿Quién sabe por cuánto tiempo han estado allí en nuestro interior? Es muy interesante porque durante esta fase de la ira, el cerebro libera adrenalina y otras hormonas del estrés. Y esto puede afectar la corteza prefrontal, la parte del cerebro que es responsable de la toma de decisiones y el control emocional. Y lo que más es que nos puede llevar incluso a tener reacciones impulsivas. ¿Sí? Entonces, pongamos el ejemplo, Alicia, después de haber sido dejada por su pareja, siente una profunda ira y culpa con su ex por todas las cosas malas que sucedieron. Empieza dentro de su proceso terapéutico a romper las fotos, a eliminar de su celular, de sus redes sociales, cuánta foto había, las cartas, los mensajes, todo lo que esté relacionado a esa relación que ya no la quiero ver más, intentando liberar esa frustración. Y es una etapa importantísima, sentirla. Así como en esa etapa de negación nos conectamos con el llanto y con el dolor, como te dije, la ira es una de las máscaras de la tristeza,
que se procesa de una manera diferente, y en esta etapa es muy importante seguir como ese instinto de qué es lo que está sucediendo. Mi padre, por ejemplo, es psicólogo. Cuando sucedió todo esto, él me dio un consejo y me dijo: cuéntale tu historia de todo esto que estás viviendo, de todo lo que has atravesado, de todo lo que pasaste con tu expareja. Cuéntasela a personas que no conoces. Cuéntasela al señor del Uber, cuéntasela a la señora de las uñas, al peluquero, etcétera, etcétera. Y yo empecé a hacer ello, ¿sí? Porque obviamente pues yo estaba en un país que no era el mío. Incluso para mí habría sido tan vergonzoso el hecho de haber vuelto con mi ex, de que yo nunca busqué a mis antiguas amistades cuando estuve en Perú. O sea, ya vienen a darse cuenta ahorita y me dicen: oye Lola, ¿tú por qué nunca me buscaste, nunca me dijiste que estabas en Lima? Nos hubiéramos podido tomar un cafecito, hubiéramos podido hacer actividades diferentes. Pero no, yo estaba allí en un mundo, en mi mundo de fantasía, como Alicia, viviendo allí como en un montón de culpas y de cargos de conciencia alrededor de esto de haber regresado con mi expareja, que yo me oculté, yo desaparecí de la vida pública y no quería que nadie me viera, y con 20 kilos de más y la imagen que tenía terrible acerca de mí misma, pues eso me evitaba y me aislaba por completo. Entonces, en su momento, el consejo de mi padre fue muy valioso, porque vino y me permitió ir teniendo diferentes formas de ir contando la historia. Y claro, al principio venía súper cargada de ira. Al principio venía buscando mucho que él fuera el culpable de toda esta situación y de toda esta desgracia que yo estaba experimentando en mi vida, y que era injusto de cómo había sucedido todas estas cosas. Pero cuando empiezas a contar la historia una y otra vez, te puedes empezar a dar cuenta de la perspectiva y caer en cuenta de muchísimos asuntos que antes no habías podido ver, que antes estabas cegada. Y de esa manera, esa ira va teniendo, como siempre, dos caras, y decir: bueno, también en medio de esto no es solamente la responsabilidad del otro, es que para que una relación se falle y se destruya, necesita de los dos. Claro, de parte de él hubo esta lista de cosas tóxicas y negativas, pero también de parte mía, ahora empiezo yo a reconocer, juepucha, en todo lo que yo aporté de toxicidad a esta relación. ¿Para qué? Para poder empezarme a hacer cargo. Y cuando empezamos a ver la situación ya no desde la víctima, sino desde la adulta, responsable y consciente de qué hago con esto, porque el otro, sean las razones que lo llevó y lo motivó a terminar la relación, hayan sido verdad en su momento o mentira, o lo que sea, eso es asunto del otro. Yo allá no puedo hacer absolutamente nada. Yo no puedo estar diciéndole al otro: usted fue un cobarde, usted me mintió, usted, los verdaderos motivos que tenía para terminar esta relación fueron estos y estos temas. No, yo ya no puedo hacer nada, estoy en contacto cero. ¿Qué tengo que hacer yo? Coger lo que sí puedo cambiar y modificar, que es de la piel hacia adentro. Una vez más, de la piel hacia adentro me hago cargo y responsable de todo lo que está pasando por mí. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo no hago algo para buscar una ruta que ante una situación difícil, de estrés, de ansiedad, de dificultad, de retos, que yo enfrente con cualquier pareja que yo tenga enfrente, si yo sigo teniendo una respuesta emocional desde el grito, desde la explosión, desde hacer al otro sentir culpable, desde minimizar, desde sentirme superior, desde un montón de cosas, pues puedo cambiar de pareja. Y si yo no cambio, pues cuando haya un momento, al principio todo es color de rosa, pero cuando haya un momento de estrés, pues yo voy a volver a reaccionar de la misma manera, y nuevamente va a venir el personaje a decirme: oye, yo no puedo estar contigo porque en realidad tú no sabes gestionar tu manejo emocional, lo siento mucho, eres un ser humano divino, hermoso, espectacular, que le aporta cosas divinas a mi vida, pero que cada vez que tenemos un conflicto tú explotas de la peor manera y te desconozco y no vibro con eso, lo siento, pero no me lo voy a aguantar. Y están en todo su derecho, nadie está para aguantarte. Obviamente, si tú quieres una relación de paz, tienes que convertirte en un instrumento de paz. Y ahí es donde viene el reto: ¿cómo convertirme en un instrumento de paz si soy un instrumento de ira? Es absurdo, ¿no? Entonces, qué bonito
En medio de este repetir las historias, buscar a tus amigos y compartirles la historia. Obviamente no le cuentes al mismo amigo la historia una y otra y otra y otra y otra vez, porque se va a aburrir y no te va a volver a contestar las llamadas. Hazlo con cada amigo una vez y ve sacando tus propias conclusiones después de tener la conversación. ¿Cómo va cambiando tu discurso? ¿Cómo va cambiando la mirada hacia ti misma? E incluso hacia el otro, que te ayude como a reconocer las cosas buenas que también te aportó el otro y también la situación de cómo el otro tuvo que aguantar muchas y tolerar muchas cosas de parte tuya. Entonces es importante esto, en esta etapa de la ira, lo que sea necesario para que hagas, hazlo. Que tenga que ver contigo, con tu proceso, no con el otro. O sea, esta etapa de la ira no es que lo vas a llamar a él o a ella y le vas a decir esto, y a denunciarle, a clasificarle, a insultarle. No, nada de eso. Suelta al otro dentro de este proceso, suéltalo, permite que vuele y hazte cargo de ti misma. Siguiendo con nuestro viaje de nuestra heroína, viene la tercera etapa, que son las pruebas y los aliados. Aquí es cuando nuestra Alicia se enfrenta a diversas pruebas emocionales y comienza a negociar con la nueva realidad. ¿Sí? Durante este tiempo es muy importante tener aliados de apoyo emocional, como lo pueden ser nuevas actividades, enfrentar a tus enemigos internos, que vienen siendo las dudas, la autocrítica. La negociación es una etapa donde empezamos a hacer tratos con nosotras mismas, con nosotros mismos o incluso con una entidad superior para revertir o minimizar la pérdida. Esta etapa se caracteriza por los pensamientos que vienen a construir un ¿qué pasaría si me aventuro a esto? ¿Qué pasaría si me abro a esta nueva experiencia? Etcétera, etcétera. La negociación es una etapa fundamental para nuestro proceso de duelo y no es porque yo vaya a negociar con el otro, no es porque esta etapa de negociación yo vaya a decir, no, yo como ya me di cuenta de que necesito cambiar esto y esto, voy a ir a negociar con mi expareja para decirle, mira, yo me comprometo con ser una persona diferente si vuelves conmigo. No, esta negociación tiene que ver con nosotras mismas. Es importantísimo porque allí es donde empezamos ya a soltar, sí, es la tercera etapa, ya estamos como en la mitad del proceso, es cuando empezamos a darnos cuenta de que, bueno, es importante empezar a hacer cosas para mí, como siento este vacío tan grande y la realidad es de que este ser humano pues no va a regresar. Yo lo que hago es empezar a buscar nuevas rutinas, nuevas actividades, nuevos compromisos que me permitan llevarme hacia una etapa de búsqueda del bienestar, de buscar el centramiento conmigo misma. En mi proceso, yo estuve más o menos metida en la primera etapa del duelo, aproximadamente un mes, que estuve devastada, llorando en negación, culpándome, arrepintiéndome de muchas cosas, sin poderme parar de la cama. Obviamente en esa evadir, el sentirme frágil, lo compartí con muy pocas personas, muy cercanas de mi familia, que fueron quienes se enteraron como de la ruptura en realidad. Y después de que pasé como ese mes, vine a tener una conversación muy honesta con uno de mis mejores amigos, que después de escucharme la historia, que obviamente ya me encontraba como en la otra etapa, viviendo el proceso de la ira, y que le comparto la historia con mucha ira y con muchas historias y sintiéndome la víctima y en medio de todo esto, y él viene, me escucha y después de que yo termino de hablar, lo que me dice es, Lola, no te reconozco. ¿Qué es esa quejadera? ¿Qué es esa imagen que tienes? Yo no te veo, yo te conozco desde hace 20 años y yo no te veo a ti. No te reconozco ni en tu mirada, ni en tu forma de pensar, ni de ver la vida. Siempre has sido una mujer que para mí ha sido resplandeciente, que ha salido adelante a pesar de las adversidades, pero te veo completamente en un caos terrible. Y fue como ese ángel que puso la vida y el universo en ese instante de mi vida para poder salir de esa etapa de negación y de ira profunda que estaba sintiendo, porque vienen como combinadas allí también un poco, y me hace mirarme al espejo y por primera vez reconocerme que la mujer que estaba yo viendo enfrente no tenía ni idea quién era.
y que se convirtió en mi motivación para poder empezar a sentirme, a verme, a experimentar una vida completamente diferente, y que en esa conexión con mi energía divina, con mi luz divina, empecé ya a conectarme, a pedirle la guía, a pedirle la orientación, a pedirle que me ayudara a ver con sabiduría toda esta situación, a comprender el para qué de todo este caos que estaba viviendo y que estaba atravesando, que muy seguramente era por un bien mayor, y que hago un compromiso personal conmigo misma de decir, tengo que salir de aquí y voy a empezar a cuidarme, a nutrirme mejor de cuerpo, de mente, de espíritu, de energía, volver a incorporar rutinas saludables dentro de mi día a día. Empiezo un proceso para poder liberarme de todas las relaciones tóxicas que estaban alrededor de mi vida, que me estaban trayendo mucho caos y enfermedad, y hago un montón de propósitos, y en medio de todo ese montón de propósitos, pues ver los resultados. Dejé de fumar después de haber sido fumadora durante casi 30 años, y un año después no haber vuelto a fumarme un cigarrillo en todo este tiempo, y haber fortalecido mi voluntad a través de esa práctica de compromiso conmigo misma, de poder empezar a cuidar mi piel, de poder empezar a cuidar mi alimentación, de empezar a tomar más agua, de empezar a nutrir mi mente, mis emociones, de empezar a buscar ayuda terapéutica. O sea, un montón de compromisos que hice conmigo misma para salir de allí. Pasó allí en esa etapa de negociación donde pude abrir los ojos, y que es muy importante de que cuando atravieses esa etapa seas firme en tus compromisos. Al final de esta escena te voy a dejar como ejercicios prácticos para que puedas ir elaborando este proceso de duelo en tu vida e incorporándolo. Pero es muy importante como que ese compromiso contigo misma, y si necesitas poder apoyarte de la energía superior en la que tú creas, llámese Dios, Jesús, Buda, los ángeles, o simplemente la energía cósmica creadora, de que busques ese apalancamiento, porque es lo que nos ayuda a dar como esa fortaleza interna que no nos deja caer, que nos sostiene, que nos permite no seguirnos derrumbando con las adversidades, sino estar con paso firme avanzando. Y siguiendo con nuestro viaje de la heroína, viene esa cuarta etapa que se llama la ordalía y recompensa, y que en las etapas de duelo viene asociada muchas veces con la depresión. ¿Sí? Cuando una persona enfrenta una prueba, como lo puede ser la tristeza profunda y la desesperanza, que puede convertirse en un momento de mayor crisis, que al enfrentarlo, ¿sí?, comienza a encontrarse una recompensa que puede traducirse en la comprensión, en la conexión con nuestra fortaleza, en la aceptación de la situación y en la capacidad de empezar a vivir con el dolor. Pero yo le sumaría eso de que empezamos a transformar ese dolor y a buscar cómo transformar ese dolor en una emoción que nos pueda conectar con algo más sublime, que es justamente lo que me sucedió a mí, que descubrí en medio de todo este viaje de mi Alicia en el país de las rupturas, que fue como transformar el dolor, tanto físico como emocional, que se convirtiera en esa gasolina que encendiera los motores, a aprender a habitarme en más gozo, en más dicha, en más bienestar, en más plenitud. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. No, ¿por qué? Porque es que en esta etapa del duelo está muy conectada con la depresión. Sí, es esa parte en la película donde Alicia se da cuenta de que está viviendo en un mundo de locos y que realmente quiere volver al mundo real, y que no tiene ni idea de cómo salir de allí, y que llora amargamente y dice no encuentro la respuesta, y que quisiera irse, y que cuando está encontrando le dice el gato este es el camino, y cuando coge el camino feliz y emocionada se da cuenta de que viene el barrescobas, el perrito que barre el camino, y desaparece el camino, y ella se queda como ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, es como esa etapa donde hemos logrado avanzar, donde hemos logrado conectar un poco más con nosotras mismas, con esa conciencia, pero que de todas maneras es duro salir de allí. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con nuestro cerebro durante la depresión? Pues que los niveles de los neurotransmisores, como lo son la serotonina y la dopamina, pues disminuyen.
Y eso pues obviamente afecta nuestro estado de ánimo y la motivación. Entonces el hipocampo, que es el que regula las emociones y la memoria, pues también reduce su actividad, lo que contribuye a que sigamos experimentando esos sentimientos de tristeza, incluso de apatía. Sí, tenemos siempre dos caminos, ¿no? O me aíslo y me sigo allí revolcando en el fango, lamentándome de mis desgracias, y el otro camino es tomar esta etapa como algo vital para mi proceso de transformación en este viaje de nuestra heroína, que nos permita desarrollar resiliencia emocional, porque justamente la resiliencia emocional es la clave para superar el dolor. Entonces, esto implica que necesitamos empezar a aceptar nuestras emociones, aprender de ellas, a usarlas como un combustible para nuestro crecimiento personal. Entonces allí es cuando empezamos a practicar lo que se llama la autocompasión, que implica tratarnos a nosotras mismas con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecemos a un amigo cercano. Esa es la clave para sanar y crecer después de una ruptura y pasar esta etapa de depresión. Abrazarnos a nosotras mismas en medio de nuestro dolor. Y para terminar, con broche de oro, ese viaje de la heroína, viene esa etapa del regreso a casa y la transformación. Esta es la fase final, donde nuestra Alicia, en el país de las rupturas, en su proceso de duelo, empieza a encontrar una forma de cómo seguir adelante. Y esto no significa de que el dolor desaparezca, no, simplemente se vuelve en conciencia más manejable. La aceptación implica llegar a un punto donde reconocemos la realidad de la pérdida y comenzamos a reorganizar la vida en torno a esta nueva realidad. Es un signo de nuestra personalidad y de nuestra humanidad a la adaptación y a la resiliencia. Cuando transitamos la aceptación, se pueden activar en nuestra corteza cingulada anterior del cerebro, que está involucrada con la regulación emocional y la toma de decisiones, donde nos lleva a que este proceso nos dé una integración de la experiencia emocional con la racional, permitiendo una mayor capacidad de enfrentar el dolor de manera constructiva. Allí es cuando empezamos a transformar el dolor en gozo, en placer y en disfrute. ¿Por qué? Porque hemos pasado todas estas etapas de tanta adversidad para llegar a una nueva yo, a una versión evolucionada de mí misma, que no hubiera sido posible si yo no hubiera atravesado ese momento en el que me dijeron hasta aquí llegamos. Después de este año que ha sido el vivir este proceso del duelo, de haber pasado por cada una de ellas, de sentir un dolor profundo a poderlo transformar hoy en día en el haber encontrado un sentido en mi vida para mí misma, colocándome como la protagonista de mi propia historia, ha sido hermoso. Me permite llevar la mirada a un año atrás y agradecerle a él por su valentía de haber tomado la decisión de terminar la relación, de haberle puesto cierre a ese ciclo, al cual, por más de que yo traté en muchas oportunidades, no pude hacerlo. No tuve la fortaleza, no supe cómo hacerlo y la vida siempre me llevó nuevamente allí a pensar de que el amor debía pasar por diferentes etapas y que era válido experimentar situaciones muy negativas y tóxicas alrededor de esas etapas que creía yo que eran las etapas del amor, y que en este momento haya podido salir del por qué y pasar el para qué sucedió todo esto, y que al hacer las preguntas correctas a la vida, al universo, a mi cuerpo y a mi proceso hayan llegado cada una de las respuestas de los maestros, maestras, guías y la fortaleza que necesitaba encontrar dentro de mí misma que antes no había podido experimentar. Bendigo mis procesos, bendigo a mi expareja y a todos los que hubo antes de él que han sumado parte de esta historia y que puedo ver en este momento gracias al proceso de transformación, ver todas estas experiencias con gratitud y como motor de impulso a querer transformarme a mí misma para desde allí ofrecer una versión diferente de mí misma que pueda construir relaciones de pareja diferentes en nutrición,
en amor, en respeto, en soberanía, y que vengan a caminar junto a mí desde el complemento y no desde la necesidad. Es increíble porque toda esta experiencia que te quiero transmitir a través de esta escena, en todos estos paralelismos y en todas estas referencias, es poder realmente que haya una narrativa de esperanza y de crecimiento que te lleve a demostrar de que el dolor puede traer una transformación significativa y positiva a nuestras vidas. Y es que enfrentar el dolor no es fácil. A nosotros como seres humanos no nos gusta sentir el dolor. Por eso es que constantemente, como no trabajamos sobre el dolor, somos mejores causando el dolor que sintiéndolo. No queremos sentir el dolor, por eso lo provocamos y a partir de eso le hacemos daño a los otros. Dar una razón para culpar y a quién culpar. Y la invitación con esta escena, a través de este viaje que hemos realizado, de Alicia en el país de las rupturas y recorriendo ese laberinto de nuestro corazón roto, quiero que te lleves esto, de que para evitar que haya más odio, más resentimiento y más rencor y tantas cosas horribles que a veces suceden afuera, que no podemos controlar, parte de ese aporte de transformación con lo macro que sucede en lo que vemos a nivel planetario, viene de lo micro que yo pueda aportar. Y si yo me hago cargo y responsable de mis dolores, de mis juicios, de mis crisis, de mis situaciones difíciles, y las empiezo a ver desde una perspectiva de transformación para mejorarme y volverme un mejor ser humano, ese va a ser el aporte más grandioso que podamos darle a todo lo que sucede a nivel planetario, en guerras, en dificultades, todo parte desde aquí. Como ejercicios prácticos te voy a dejar 4 claves para que puedas empezar a trabajar en esta semana dentro de tu proceso de duelo. No importa en la etapa en la que estás, todo lo que son procesos de sanación y de nutrición van a ser bienvenidos y me encantaría que conectes con ellos. Entonces, una de las prácticas que más me ha servido a mí dentro de mi proceso es el escribir. La invitación es de que puedas empezar a conectar con minutos cada día para escribir sobre tus emociones, sobre tus pensamientos. Reflexiona qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te gustaría cambiar en tu vida, qué es lo que te causa más dificultad. Si sientes cosas que necesitas decirle a esa persona y que estás en contacto cero y que lo que menos queremos es romper ese contacto cero, escríbelo. Yo escribía montones de cartas y luego las quemaba. Cartas a él, cartas a mi yo, cartas a Dios, cartas y cartas. Y empieza por allí todos los días, así sea 5 minuticos, regálate la oportunidad de comprarte un cuaderno, de comprarte un journal, de poder llevarlo al papel, porque eso va a generar una conexión diferente con todo lo que está sucediendo a nivel de tu cerebro. Y es muy importante no solamente hablar acá de, ay, ¿qué pasa? Por eso te hago tantas referencias acerca de lo que sucede en nuestro cerebro, porque es una realidad, allí se genera todo. Y allí es donde hay que empezar a generar los cambios. Y la práctica del escribir a diario, así sea 5 minutos al día, empiezas a crear unas conexiones a nivel cerebral completamente diferentes que nos ayudan a avanzar. La segunda práctica es que te dediques también 1 minutico, 2, 5, el que quieras, los minutos que quieras, encerrar tus ojos y conectar contigo misma, hacer una meditación que vaya centrada en la autocompasión. ¿Sí? Donde tú todo el tiempo durante esos minutos te estás enviando mensajes de bienestar y de amor hacia ti misma. Abrázate, no te sigas dando palo, no te sigas enganchando con la culpa de qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho diferente. No se puede devolver el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? El aquí y el ahora y lo que está por venir. Y lo que está por venir depende de aquí y ahora. Entonces, abrázate, envíate amor, luz y pensamientos súper bonitos que conecten con ese bienestar que te generas a ti misma. Otra práctica que te invito a hacer durante esta semana es que hagas una lista de los logros que has podido tener a lo largo del momento de la separación hasta ahora
si son días o si son meses o si son años. Haz todo lo que has podido avanzar por tu propia cuenta después de la ruptura y una lista donde enumeres tus cualidades. Entonces vas a poner allí tus logros, tus habilidades, tus cualidades positivas y vas a ir nutriendo esa lista cada vez que lo requieras y lo necesites. Porque para recordarte constantemente tu valor y tus fortalezas es muy importante mantener muy alta la confianza en ti misma. Que tú misma seas la motivación, que la motivación no te la dé nadie afuera, que sea única y exclusivamente de ti misma. Y por último, una lista de actividades que te hacen feliz o esos hobbies que nunca te has permitido experimentar. Esas actividades que te han dado pánico y terror y que quizás en este momento te encantarían empezarlas a realizar para descubrir en esta nueva versión de ti misma a dónde te pueden llevar. Y lo más importante, comprométete a hacer al menos una de ellas cada semana. Si tú dices, ay, toda la vida me ha encantado el tejido, me conecta como con la paz y todo eso, pero no, he intentado muchas veces de aprender y siempre lo he dejado o nunca me he animado. Bueno, listo, ahora sí, voy a comprometerme conmigo misma para que a través del tejido se convierta en una práctica de evolución y de transformación para mí y voy a empezar a ver si hago un curso online o presencial o le pido a una amiga que me ayude o a mi abuelita que me enseñe, pero una vez a la semana de fijo vas a coger tus lanas y tus agujas y vas a ponerte a tejer durante 10 minutos en ese día. Y por allí vamos a iniciar, ¿sí? A incorporar nuevas rutinas dentro de las mismas rutinas que hay. Y hablando de rutinas, entonces te tengo una invitación porque tengo un bootcamp gratuito llamado Rutinas de Nutrición para tu Alma, que en este momento estamos llenando la lista de espera para que vayas y te registres completamente gratis. Voy a dejarte el link aquí en la descripción de la escena para que puedas ir a registrarte y participar en una de las 11 becas para realizar completamente de obsequio este bootcamp de mi mano, enfocado en la nutrición y en la transformación de tu yo, convirtiéndote en la protagonista de tu propia vida y desarrollándolo a través de rutinas del día a día. La segunda invitación que te voy a dejar es que te registres en la lista de espera de mi programa Detox Sexual, que es uno de mis programas favoritos y que va muy de la mano con este tema de los procesos de duelo y de vivir una ruptura, porque justamente allí te entrego muchas herramientas para poder a nivel energético y a nivel emocional disolver esos lazos que nos han conectado con las personas con las que hemos tenido relaciones íntimas y que necesitamos dentro de nuestro proceso de liberación y de expansión para seguir hacia adelante, quizás poderlos cortar, que nos permita tener ese impulso de avanzar y de aperturar nuestra vida a nuevas relaciones, a experiencias maravillosas, a una nueva conexión con tu dinero, con tu placer, con tu bienestar. Es un programa que, a pesar de que vengo dictándolo desde hace ya muchos años y que he sido pionera en esta área, a partir de ello ya han salido muchas mujeres también a contribuir desde sus sabidurías con estos temas. Yo me siento muy orgullosa de haber hablado de este tema desde hace muchísimos años atrás y que en este momento lo he reestructurado absolutamente todo. Entonces está súper renovado. Voy a dejarte la información allí en el link para que revises y si vibras te inscribas en la lista de espera. Una vez al año voy a realizar este programa de detox sexual que va a venir súper diferente, con muchas transformaciones y obviamente con la nueva experiencia que ha venido tras este año de ruptura con mi expareja. También te voy a dejar el link para que vayas y escuches una charla que dictó la doctora Brené Brown sobre la vulnerabilidad para que conectes con ella y puedas partir desde allí a investigar por tu propia cuenta sobre este tema fascinante que trata ella y que puedas nutrir tu proceso desde allí. Nos extendimos un poco de más, pero me encanta. Si has llegado hasta aquí de ser aporte para tu vida, recuerda dejarme aquí debajo tus comentarios, tus preguntas, tus inquietudes e incluso los temas que te gustaría que trate en las siguientes escenas de este podcast. Comparte este episodio con personas
que sientas en tu corazón que necesitan escuchar este mensaje de motivación y de transformación para sus vidas. Y por supuesto también bienvenidas sean al compartir en tus redes sociales para expandir este canal de comunicación, de expansión y de conciencia. Gracias por tu presencia en este espacio. Comprométete con tu proceso, es lo que más quiero, darte esas herramientas y que no se quede solamente en palabras vacías, sino en acciones que te permitan encontrar esa versión de ti misma que tal vez desconoces y de la cual es importante mirarte al espejo y que te salgan estrellitas de felicidad por ver la nueva versión en la que te has convertido después de esta transformación. Nos vemos en nuestra cita del próximo lunes aquí en Del Ouch al